Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, intentando siempre acercarle la última información en términos de diagnóstico, tratamiento en la enfermedad cardiovascular. Y esta obviamente no será la excepción. El tema de hoy es un tema de máxima actualidad y el título es la neurocardioablación, ¿no? Y obviamente vinculado al síncope, y vamos a definir síncope como aquella situación de pérdida del tono postural con restitución espontánea. Y sabemos que en líneas generales hay grandes causas. La primera sería situacional, vinculada a hechos concretos. Otras vinculadas a causas cardíacas, arritmias y bloqueos. Otra lo neurológico. Y después hay un grupo muy grande de las denominadas funcionales que tienen que ver con el síncope neurocardiogénico y el reflejo de Bessel-Harris exagerado. Claro, por ahí para las primeras tenemos tratamiento, y para el tema del síncope funcional, que es un gran problema, invitamos nada menos que a Fernando Escasuso. Fernando, nuestro jefe del Servicio de Electrofisiología y Arritmias acá en el Instituto Cardiovascular, pero tiene una extensísima trayectoria. Si bien hace mucho que trabaja con nosotros, su formación la hizo íntegramente en Canadá, siendo médico de planta del Hospital de Cardiología en la sección de Electrofisiología del Hospital Universitario de Sherbrooke, en Quebec, Canadá. Y ahí dirigió y coordinó la clínica de marcapasos, y también con el correr del tiempo se convirtió en profesor adjunto en medicina interna de la misma universidad. Tiene más de 40 artículos publicados en revistas indexadas, es un investigador muy, muy activo, y de lo también académico, a nivel sociedades, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que, Fernando, un gusto enorme tenerte y gracias por estar acá en el podcast. Buenos días, Alberto, buenos días al público, y el agradecido soy yo por participar y poder difundir estos temas, así que... Arranqué con un tema, ¿no?, picante, ¿no?, amplio, moderno, la neurocardioablación y el síncope funcional. Algunas de estas cosas me dijo Fernando, yo las digo ahora como gran sabiendo, pero me lo adelantó Fernando. Arranquemos con esto del síncope funcional y de ahí cómo enganchamos con esta estrategia de tratamiento de un problema que me contabas muy, muy invalidante. Sí, hoy además es muy lindo poder hablar de este tema porque es mucho más fácil. Siempre hablábamos del reflejo de Bessel-Harris que vos recién nombraste. Hay una alteración en el control del cerebro de las funciones cardíacas, que básicamente es frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y cuando ese feedback no funciona bien, mínimos segundos, el corazón puede hacer dos cosas: o se detiene y deja de latir, eso lo llamamos asistolia, o tiene la hipotensión. Pero con el tiempo venimos a descubrir, no hace mucho, digamos en 2020, que hay terminales como si fueran repetidoras. El corazón en su interior tiene una red neuronal que transmite la información para que este funcionamiento sea acorde. Y cuando alguna de estas repetidoras, como si fueran las repetidoras del Wi-Fi, empieza a funcionar mal o empieza a adquirir mayor actividad de la que corresponde, es donde se empieza a provocar este problema. O sea, ¿te referís a áreas anatómicas? Sí, de hecho se llaman ganglios. Histopatológicamente se ve un conglomerado de neuronas, que hay axones, y son neuronas tanto postsinápticas simpáticas como presinápticas parasimpáticas. Claro, como yo me imagino, la neurocardioablación es una intervención directa sobre esas estructuras. Claro, vamos a buscar estos grupos que además por suerte anatómicamente siempre están en la misma zona. Están, por ejemplo, en la desembocadura de las venas pulmonares, están en el septum intraauricular, están en la vena cava superior
y entonces uno cuando hace un mapeo con el catéter que tradicionalmente hacía también para un Wolf o una reentrada nodal, ve una señal característica que es de alta frecuencia, baja amplitud y de mucha duración. Los electrogramas auriculares son muy limpios, sharp, como se dice en inglés, y acá es todo fraccionado como zona de conducción lenta. Y uno los elimina aplicando radiofrecuencia. Ok, entonces esto sería el objetivo anatómico. Vamos un pasito atrás. ¿A quién está indicado este tipo de procedimiento? Bueno, este procedimiento, tengo que decirlo, cambió la historia del síncope. Es un tema... ¿Cambió la historia del síncope? Sí, absolutamente. Es un tema de mucha antigüedad, viejo, por así decirlo. Todos sabemos de síncope, el tiltés. Pero cuando había sistolia eran pacientes más graves que los que hacían hipotensión, porque muchas veces no había pródromo, porque sufrían de traumatismo, eso se llamaba síncope brutal o síncope maligno. Y uno ponía el marcapaso para evitar esta situación. Pero son pacientes jóvenes, son pacientes con disautonomía, que es el otro gran tema de investigación en la actualidad. Y yo tengo en mi currículum que vos recién leíste, implantados marcapasos a pacientes embarazadas en ese momento. Con lo cual era una situación muy, muy traumática. Y entonces en pacientes que tienen asistolia, que están generadas por la hiperactividad de estos ganglios neuronales que están en la aurícula izquierda, si uno los elimina, instantáneamente se corrige el trastorno de la conducción o la asistolia. El paciente se reintegra a su vida habitual con una tasa de éxito superior al 95% en nuestra casuística propia, y sin ponerle un marcapaso, que todos sabemos los que ponen un marcapaso a los 28 años o a los 30, ¿no? Posibilidades de complicaciones, de infección, de endocarditis, fractura de catéter y tantas otras cosas que ya hemos vivido en pacientes que en su vida les espera mínimo entre 5 y 8 recambios de su batería. Tremendo. Hace mucho hincapié en el tema de frecuencia, ¿no? Y sabemos que el síncope neurocardiogénico tiene un componente en vasomotor. Y bueno, obviamente el marcapaso claramente resuelve el problema de la frecuencia y no del vasomotor. Acá como hacemos mucho hincapié en la frecuencia, el tema de vasomotor, ¿cómo juega en este...? Claro, por eso para circunscribirlo bien es para una subpoblación de síncope. La neurocardioblación soluciona el problema de los que hacen asistolia o de los que son mixtos, porque Bien. dejan de hacer el síncope, empiezan a tener pródromos y les da aviso para que ellos se puedan recostar horizontal o hidratarse o lo que sea. El que es vasodepresor puro, en ese no es neurocardioblación, seguimos con las medidas y los tratamientos habituales. La neurocardioblación lo revolucionó para el subgrupo de pacientes con asistolia o trastornos de conducción AB. Interesante. Entonces, tenés este grupo de pacientes con síncope funcional invalidante, ¿tiene que ser así? ¿O aquel que tiene algún prodromo no es candidato? Como sé que tenés algunos casos de situaciones, bueno, sabemos el tema de la dificultad que esto genera por los traumatismos o por ahí por actividades que uno pueda tener de riesgo, me contabas de un oficial de policía, en fin, algunas cuestiones que hacen, ¿no? ¿Cómo identificás a los pacientes candidatos? Bueno, en general son pacientes que tienen muy poco pródromo, porque la asistolia es brusca y entonces hay caídas con traumatismo y llama la atención en jóvenes, porque cuando uno hace un síncope, en realidad el paciente no se cae de la manera tradicional como cuando uno tropieza en la calle, sino que se desmorona, como cuando uno hace una implosión en un edificio. Entonces cuando el paciente cae, el golpe de la cabeza es a 5 o 15 centímetros del piso. Entonces un joven que aparece con traumatismo que no tuvo aviso, no pudo poner defensa con sus manos, y eso te pone en alerta. Y lo segundo es que revalorizó el tiltés, porque antes ¿qué pasaba? Hacíamos un tiltés, fuera vasodepresor o fuera con asistolia, teníamos las medidas higiénico-dietéticas y en extremo algún marcapasos. Y entonces decíamos, ¿para qué hacer tanto tiltés? Y siempre le decimos lo mismo al paciente: hidrátese, coma con sal, use medias elásticas, no esté mucho tiempo parado. Minerocorticoides. Venían los corticoides, la amiodarine. Entonces, como que ya no daba muchas ganas de hacer el tiltés porque era un estudio que no aportaba información. O sea, si no voy a tener nuevo dato, ¿para qué lo pido? Ahora es fundamental el tiltés porque si puedo discriminar las asistolias de los otros tipos de respuesta y ofrecerle un tratamiento que hay que decirlo es curativo.
en pacientes jóvenes y que tienen historias terribles. Un policía que no podía correr porque se sincopaba, deportistas que hacían equitación que se cayeron de su caballo, chicos, adolescentes que no podían o tenían miedo de salir al recreo porque se sincopaban en el recreo y todos los compañeritos se reían y él se sentía discriminado. En general son historias de síncope así intensas, no es el que me mareo, me siento, transpiro un poquito y se me pasa. Acá está hablando y desaparece y no tiene aviso. Genial, interesante. Bueno, y como decías, tenemos el motivo de consulta con estos detalles que me contás. Entendemos que es un síncope de estos malignos, no tiene mucho prodromo, no los tiene, hay traumatismo de cráneo, trabaja en una actividad riesgosa, de ahí TIL test. Ahí TIL test para constatar la presencia de la asistolia. Del componente de frecuencia, perfecto. Una vez que tenemos eso así, vamos al procedimiento. Contanos de qué se trata el procedimiento y cómo es la técnica, ¿no? Muy bien, la técnica hay que ir hasta la aurícula izquierda, o sea que tenemos que hacer una punción transeptal. Nosotros acá en el instituto lo hacemos guiada con ecografía intracardíaca, porque una de las complicaciones infrecuentes puede ser el derrame pericárdico. Con la ecografía, la verdad que no tenemos más esa complicación. ¿Cómo es que lo guían al catéter viendo? Viendo. La imagen por ahí que más entiende el paciente es el submarino que va con su tubo mirando bajo el agua. La ecografía intracardíaca te permite ver el recorrido cuando vas por la vena, llegas a la aurícula, identificas el septum interauricular y ahí con la aguja haces la punción y pasás a la aurícula izquierda. Bien. Ahí reconstruimos una geometría tridimensional que hacemos tanto el voltaje como la actividad eléctrica de la aurícula izquierda y en general sus 4 venas pulmonares. Digo en general, pues puede haber una quinta. También diseñamos y marcamos bien el tema de la orejuela porque es lo que hay que evitar. Y en la actividad eléctrica marcamos o señalamos las zonas de potenciales fraccionados que se relacionan con las zonas de los ganglios parasimpáticos. ¿Están en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda? En ambas. Los principales, hay 4 grupos ganglionares, uno está en la aurícula derecha y los otros 3 están en la aurícula izquierda. Una vez identificados, se eliminan todos los ganglios de la aurícula izquierda. Cuando las señales fraccionadas desaparecen, lo primero que empezás a notar que un paciente empieza con una frecuencia de 45 o 50 latidos y termina en 88. Fernando, ¿qué es una señal fraccionada? Vamos a hablar de electro. Una señal normal de la aurícula es como un QRS. Sube, baja y es bifásica. Bien. Cuando es fraccionada tiene 6, 7 picos y la amplitud no es la del QRS, la amplitud es la de la onda P. Bien. Entonces cuando tenés de baja amplitud y mucho fraccionamiento, eso es patológico porque el tejido de conducción en la aurícula izquierda es de alta velocidad. Claro, le cuesta pasar. Le cuesta pasar. Eso es porque hay ganglios y la explicación de eso es porque se está uniendo el axón neuronal con mielina con el músculo cardíaco. Entonces eso determina que la conducción sea lenta porque no hay acoplamiento éxito-contráctil y por eso se fracciona. Cuando se elimina todo eso, nos vamos a la aurícula derecha, construimos la vena cava superior, la aurícula y la vena cava inferior, y en la vena cava superior, pared posterior, está el grupo ganglionar 1, porque es la entrada, es el pilar en nuestra casa por donde entra el cable de la electricidad. Entonces, una vez que sacamos todo lo de la izquierda, sacamos después el de la derecha, que es de la entrada, y al final hacemos un test de atropina, porque si un paciente está a 88 por minuto y le haces atropina y no modifica su frecuencia, quiere decir que no hay actividad vagal en el corazón. Si la modifica, quiere decir que te está faltando eliminar ganglios parasimpáticos. Ah, qué interesante. Una prueba bastante sencilla y a la mano, y económica y contundente. Contundente. O sea, vos tenés 88 latidos, haces 1 miligramo kilo de atropina y sigue a 88. No es que 90, 92, no, 88. Está como denervado el corazón. Claro. Ahí es tu endpoint, das por finalizado el procedimiento. Lo hacemos con anestesia general porque tenemos que tener precisión en identificar la zona y si el paciente se mueve nos cambia el mapa. Despierta, 3 horas de recuperación en nuestra área ambulatoria. Si está todo bien, se va a la casa. Qué bueno. ¿Cuándo sabés que esto está bien? El test de atropina ayuda a tener un dato importante y después un poco vas viendo la evolución clínica. Pues fuiste bastante avisado de que esto es curativo, digamos. Nosotros, entiendo como médicos, nos entusiasmamos, pero realmente tiene buenos resultados. Es que
De hecho, si uno ve la explosión tanto en las publicaciones, ya está ahí una guía de tratamiento para neurocardioablación y se ha adoptado a nivel mundial. Cuando algo corre así como reguero de pólvora es porque a todos nos pasó lo mismo, el resultado es muy contundente. Y además es objetivo, el test de atropina es en agudo, pero al mes si le haces un holter, vas a ver que la variabilidad de la frecuencia cardíaca del holter de 24 horas pasa a 0. El PNN 50, que nunca miramos porque para qué, ahora es importante también porque te va a dar la curva muy finita, como que no hay frecuencia máxima, frecuencia mínima. El corazón queda fijo en una frecuencia y eso también es una evidencia de la denervación cardíaca. Acá me comentabas que habías hecho varios casos, casi 20 casos llevas de esta técnica y te resulta una técnica que es factible. ¿Tiene algún elemento que la contraindique? No, o sea, si tenés un buen diagnóstico no, te iba a decir, salvo que sea un vasodepresor puro, pero bueno, eso haces la evaluación previamente. Pero desde el punto de vista anatómico... Son pacientes jóvenes, sanos y por suerte el único problema que tienen es que pierden el conocimiento, o sea que es para todo paciente, se adapta perfectamente la técnica. Lo que sí hay que decir que como es muy parecida a la técnica de ablación de fibrilación auricular, porque tenés que hacer una transeptal, un mapeo de la aurícula izquierda, nuestro grupo ya estaba con mucha experiencia. Lo único que hizo fue cambiar el target. En vez de hacer el aislamiento de la vena, hacíamos la ablación de los ganglios. Como el mismo mapeo que haces con CART o con Insight, parecido. Es todo igual. Es todo igual. Todo igual. Además que en vez de ir a la vena, vas al ganglio. Eso es lo único que te cambia. El destino cambia. Pero la técnica ya la teníamos depurada de hace más de 20 años, o sea que no los representa... navegadores, puedes usar cualquier de los navegadores. Cualquiera de los dos. De los que tenemos nosotros, cualquiera de los dos. Qué interesante, porque siempre hay un tema con esto de los navegadores, que tenés uno, que tenés otro, ¿no? Acá es indistinto. Sí, y en cuanto a complicaciones, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes? Las más frecuentes son las del acceso vascular, que puede ser aneurisma y fístula, que por eso hacemos nuestra punción guiada con ecografía. Y después el taponamiento cardíaco cuando la punción transeptal es dificultosa, que por eso también lo hacemos con ecografía intracardíaca. Creo que son dos elementos que a veces se discute mucho, inclusive cuando uno va a discutir en financiadores en cuanto a la disponibilidad de estas herramientas, ¿no? Que tienen ese impacto gigante. Una fístula arteriovenosa a nivel femoral o obviamente una perforación septal podrían ser situaciones catastróficas. Y estas herramientas que vos usas normalmente te acompañan y te dan por lo menos reduce al máximo el riesgo que eso suceda. Sí, en estos últimos 6 meses, hablando de todos los procedimientos con punción transeptal, tenemos 0% sea fístula, sea aneurisma o taponamiento. O sea, de nuevo, es una gran diferencia usar ecografía o no usarla. Nosotros tenemos 1 a 2% de complicaciones en FA, por ejemplo, la mitad eran estas dos y ahora no hay ninguna. O sea que en un paciente joven, sano, que ingresa caminando a la sala, es muy importante poder garantizarle de que no va a tener complicaciones. ¿Hay alguna posibilidad de generar bloqueos que requieran colocación de un marcapaso definitivo? Con esta técnica no. No directamente. No existe esa posibilidad. Cuando charlábamos y preparábamos este episodio, hablaste me comentaste que podía estar asociado a otras patologías. Contame un poco más de ese punto. Sí, en general son pacientes que vienen con disautonomía, son pacientes con tendencia a la hipotensión, que tienen arritmia sinusal, que muchas veces nos preocupa a los cardiólogos de la trato o no la trato. La arritmia sinusal, que es esa frecuencia que aumenta en inspiración y disminuye en expiración, que se da en pacientes jóvenes, habla de que tiene una disautonomía donde el tono vagal está muy exacerbado y puede llegar a ser un predictor o un aviso que en el futuro pueda llegar a tener este tipo de problema. Hay otros test que son mucho menos usados, pero están en investigación, que se llama el test de la arruga, que es poner las manos en agua fría y si se te arruga la yema del dedo, como quien dice, o el pulpejo, es una expresión de disautonomía. Entonces son pacientes que no tienen esto solo. Hay disautonomía, se asocia con síndrome de Sjögren.
Es como es un problema sistémico. Sistémico, exactamente. Interesante, porque uno cree como que está reducido a esos ganglios, pero en realidad no, siempre es algo general. Claro, por ahí de ese mismo problema es algo que genera alteraciones o impactan fuerte en su calidad de vida. Y bueno, y para ir cerrando con respecto al pronóstico de este problema y de este tratamiento, sobre todo del problema tratado, diría, ¿no? Contame, con tratamiento o sin tratamiento, ¿cómo sería el pronóstico? Sí, creo que esto es muy importante para comunicarle al paciente. Esto no es un problema de pronóstico, tienen muy buena sobrevida. El tema es que se pierde la calidad de vida. Pacientes tratados por crisis de pánico, pacientes que se tornan paranoicos, pacientes que no quieren salir de su casa. Este es el verdadero problema, todo lo psicoemocional del paciente, producto de que uno no sabe cuándo le va a volver a pasar y entonces empieza a hacer preguntas. Me pasa bajando una escalera, cruzando la calle, ¿qué va a ser de mi vida? Ahí es donde esa situación de riesgo el paciente lo pone en alerta. Entonces, fundamentalmente lo que cambia es la calidad de vida del paciente. Qué importante en esta etapa de la sociedad y de la medicina que claramente busca mejorar la cantidad, pero sí hacer foco en lo que es la experiencia del paciente. Así que creo que este tratamiento viene en ese sentido a trabajar sobre esa mejor experiencia y esa mejor calidad de vida. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. Un placer, hasta siempre. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.